del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, IMA. Darle la cordial bienvenida a los viernes de Ciencia e Investigación. Esta vez se estará tratando este tema tan importante como son los recursos naturales en la provincia de Canchis. Una cordial bienvenida, biólogo Wilfredo, el día de hoy a los viernes de Ciencia e Investigación. Asimismo, también dar la cordial bienvenida a cada uno de nuestros colegas, profesores que viernes a viernes se conectan con la plataforma de la UGEL Canchis para estas importantes ponencias de los viernes de Ciencia e Investigación. Asimismo, también dar la cordial bienvenida a los docentes, a los especialistas de otras regiones del país que también se conectan todos los viernes, nos acompañan y darles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a los viernes de Ciencia e Investigación el día de hoy. Una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y estamos seguros de que también será una jornada bastante importante el día de hoy, donde estaremos teniendo bastante información y buena información que nos servirá pues, como docentes en cada una de las instituciones. Bienvenida a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Alfredo. Y bueno, colegas, les recuerdo que estamos utilizando una plataforma virtual y para no entorpecer el normal desarrollo del evento, les voy a pedir que mantengamos los micros cerrados, también las cámaras igualmente para no distraer al público. Si desean preguntar, lo pueden hacer a través del chat de la plataforma. El equipo de especialistas estaremos recogiendo las preguntas para alcanzarlas al ponente al final de la conferencia. Pueden levantar también la mano si desean intervenir. Además, les estamos poniendo un link de asistencia en el chat de la plataforma y al final colocaremos una encuesta. Ambos formularios deben ser completados por todos los asistentes, puesto que constituyen una constancia de haber participado en el evento. Les recuerdo que se certificará a los docentes que tengan un 80% como mínimo de asistencias. Ahora voy a pasar la posta a la especialista Marinela Palomino Chambi, quien tendrá bien presentar a nuestro ponente del día de hoy, el biólogo Wilfredo Chávez. Adelante, Marinela. Colegas de la UGEL Canchis, muy buenas tardes, muy bienvenido, biólogo Wilfredo Chávez Guamán. Me ha tocado realizar la reseña de su ponencia el día de hoy. Bueno, el biólogo Wilfredo Chávez Guamán es egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, con especialidad en ecología y gestión territorial. Además, también tiene estudios de maestría en el manejo y conservación de bosques tropicales y biodiversidad en el Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza, CATIEC, de Costa Rica. También ha realizado estudios de maestría de gestión ambiental en la Universidad Agraria La Molina. Actualmente se desempeña como responsable de la Unidad de Estudios Ambientales del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente. Nuestro ponente del día de hoy, que hoy nos acompaña en este viernes de ciencia, tiene más de 20 años de labor en la gestión pública, ¿no? Desarrollando diferentes consultorías, asesorías en los gobiernos regionales, locales, en temas dedicados al ordenamiento territorial e impacto ambiental. Además, es coordinador de la elaboración de la zonificación ecológica económica de la región Cusco. Ha realizado proyectos de inversión pública en la recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica, cosecha de agua y gestión de riesgos. Es docente de diferentes maestrías de ecología y gestión ambiental, en desarrollo rural de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, ¿no? Entonces, tenemos realmente una eminencia en lo que se trata de recursos hídricos y de conocimientos sobre lo que es, pues, el tema que el día de hoy nos reúne a cada uno de los colegas. Entonces, biólogo Wilfredo Chávez Guamán, adelante por favor con su ponencia sobre recursos naturales en la provincia de Canchis. Bien, gracias a la UGEL Canchis por la invitación personalmente y a mi institución para poder compartir
con ustedes este espacio de difusión, de conocimiento, ¿no? Y es grato, pues, particularmente para mi persona, compartir con colegas que tienen una labor importante de nuestros niños y jóvenes, ¿no? Y frente al nuevo reto o a los retos que tenemos ante esta crisis ambiental que nos está tocando vivir y que a nuestros hijos y a nuestros jóvenes les va a tocar enfrentar, ¿no? Creo que la labor que ustedes desarrollan es pues fundamental, ¿no? Son ustedes las personas que están preparando a estos niños, a estos jóvenes, y pues gustoso de darles de repente un poquito de conocimiento, darles un poquito de información respecto a las características ambientales, de los recursos naturales que pueda tener la provincia y que esto pueda ser canalizado a través de ustedes a nuestros jóvenes, a nuestros niños, ¿no? Que como decimos, son ellos los que van a tener que asumir y enfrentar los problemas ambientales que ya los estamos viviendo ahora y que seguramente cuando a ellos les toque asumir ya sus diversas actividades de vida que ellos desarrollen, pues gracias a vuestros conocimientos, gracias a vuestra instrucción, van a tener mejores herramientas para afrontar ese reto. Entonces, ahora les voy a mostrar un poquito, hemos coordinado con los especialistas de la UGEL un poco el tema, ¿no? Que podríamos trabajar con ustedes. Nos sugirieron el tema de recursos naturales, ¿no? Que es un tema o aspecto que tocamos desde el colegio, ¿no? Entonces, definí un poco que podíamos hablar ese tema y profundizar un poco este aspecto en cuanto a la provincia de Canchis. Muy bien, entonces les voy a compartir la presentación para ir conversando en cuanto a los recursos naturales de nuestra región. ¿Me confirman? ¿Se ve? ¿Está todo normal? Sí, 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 El perfectamente. Sonido, ¿se ve Sí, la presentación? perfectamente, biólogo. Gracias. Perfecto. Bien. Bien, entonces vamos a hablar sobre los recursos naturales de la provincia de Canchis. Les decía, este es un concepto, un tema que se trata pues desde muy jóvenes, ¿no? Nos enseñan siempre este tema en el colegio respecto a los recursos naturales. Pero vamos a ver de que este tema está yendo o está cambiando un poco ahora en su concepción en cuanto a los problemas ambientales que estamos viviendo ahora. Esta definición de recursos naturales tiene una acepción un poco más economicista, un poco más de explotación, se puede decir, que tiene el ser humano, o de aprovechamiento que tiene el ser humano respecto a estos recursos que brinda la naturaleza. Entonces vamos a aprovechar también para ver el otro concepto que ahora estamos manejando, que es el tema de los servicios ecosistémicos, que es un tema que complementa un poco al concepto de recursos naturales. Pero siempre vamos a ver a lo largo de la presentación esta concepción, ¿no? De recursos naturales que tiene la provincia. Vamos a tratar sobre todo de cuantificar esos recursos naturales. Hay también alguna tingencia respecto a que no vamos a poder tratar o cubrir todos los recursos naturales que pueda tener la provincia, ¿no? Llevaría mucho tiempo, demandaría de repente más sesiones para ver estas características. Así que he priorizado algunos recursos naturales de importancia, sobre todo para la provincia, ¿no? Vamos a ver el agua, un recurso importante, el suelo, la cobertura vegetal o la vegetación y también los recursos mineros, ¿no? Que también es un tema de importancia crucial o de permanente conflicto también respecto al aprovechamiento de estos recursos. Entonces vamos a ver en la presentación un poquito los conceptos básicos, lo que les dije al principio. Vamos a revisar el concepto de recursos naturales, a ver qué implicancias tiene, cómo se está enfocando ahora este tema respecto a la problemática ambiental, y luego pasaremos a detallar
estos recursos, ¿no? Agua, suelo, recursos mineros y cobertura vegetal. Bien, entonces partimos con una reflexión respecto a al medio ambiente y la concepción de recursos naturales. Sabemos que pues desde que surgió la vida en la Tierra, todos los organismos, ¿no?, que surgieron, se desarrollaron en la superficie del planeta, incluyendo esto a los seres humanos, hacen que su vida dependa directamente de las cosas que existen libremente en la naturaleza, ¿no? La Tierra, el planeta mismo, es el sustento de todos los organismos. Y el ser humano no podía escapar a esta, ¿no? Entonces, dentro de este marco es que vamos a tener que analizar esta disponibilidad de elementos, ¿no?, que le hemos puesto el nombre de recursos naturales, pero que también vamos a poder ver de otra manera o de otro enfoque, como pueden ser los servicios ecosistémicos. Entonces, veamos, ¿a qué le llamamos recursos naturales? Entonces, la concepción más clásica que tenemos de recursos naturales es que son bienes, materiales o servicios, ¿no?, que proporciona la naturaleza. Cuando hablamos de bienes, nos referimos a bienes materiales, nos referimos al agua, al suelo, a los metales, a los materiales no metálicos, como puede ser la arena, la grava, la madera, ¿no?, la carne que podemos sacar de la fauna. Entonces, a todos estos bienes se les llama recursos naturales, pero también se incluye a servicios, ¿no? O sea, algunos elementos que derivan del funcionamiento de los ecosistemas y que proporciona la naturaleza. Bueno, y estos son importantes porque, como ya lo dijimos, dependen o hacen que la vida misma del ser humano dependa de estos recursos y que van a definir el bienestar, ¿no? A sociedades que tienen disponibilidad de recursos naturales van a tener un mayor bienestar, ¿no? Sociedades que tienen mayor condiciones de suelo, mejores condiciones de suelo, mayor disponibilidad de agua, van a tener condiciones de bienestar, porque van a estar asociados a actividades económicas que van a tener mayor rentabilidad y que pueda generar también un mayor bienestar económico, ¿no? Entonces, como ven, hay una relación directa, pues, entre bienestar humano, que lo podemos ver desde diferentes puntos, ¿no? Económico, desde el punto de vista solo, social, cultural, que va a estar asociado fundamentalmente a la disponibilidad de estos recursos. Listo. Entonces, estos recursos naturales se clasifican, como ya sabemos, en renovables, no renovables e inagotables, ¿no? Es un concepto, es una clasificación ya característica muy típica que tenemos de los recursos naturales, y no vamos a abundar en esta definición, pero sobre todo aclarar las condiciones que tenemos en cuanto a estos recursos, ¿no? Renovables son, pues, fundamentalmente recursos que van a ser o tienen la capacidad de reproducirse y que, por tanto, teóricamente no se van a agotar, porque el constante reemplazo y reproducción hace que, si se manejan adecuadamente, estos recursos no tendrían por qué agotarse. Y los no renovables, pues son aquellos que tenemos un stock limitado de estos recursos y que, dependiendo de la forma como se usen o de la forma o la intensidad como se aprovechen o exploten, van a tender a agotarse en algún momento, ¿no? Ejemplos de este caso, de los no renovables, los clásicos. Los hidrocarburos, por decir, que tenemos o aprovechamos del subsuelo, ¿no? Inagotables también vamos a tener estos recursos, y son aquellos que se mantienen o se dan en la naturaleza en una gran cantidad o están presentes en un tiempo que supera la escala de aprovechamiento humano.
Entonces, ahí vamos a ver recursos como la energía solar, la energía eólica, la energía geotécnica, ¿no? Geotérmica, que es el producto del propio calor del planeta y que puede ser aprovechado también. Entonces, bajo este esquema, vamos a poder ver que básicamente los recursos se están clasificando como bienes, ¿no? Como bienes. Pero se está dejando de lado un poco el otro tema, de que los bienes que generan o que aprovechamos provienen de algún proceso o de algún tipo de funcionamiento que se tienen en los ecosistemas. Entonces, ahora sabemos que todo lo que se genera o todo lo que aprovechamos proviene del funcionamiento de los ecosistemas. Por eso es que ahora los nuevos enfoques de desarrollo en torno al medio ambiente, se habla ahora de los servicios ecosistémicos. Entonces, los servicios ecosistémicos van a estar asociados a los procesos ecosistémicos. Y si retraemos un poquito atrás y definimos antes qué son los procesos ecosistémicos son procesos que se dan de manera natural en los ecosistemas. Por decir, el proceso ecosistémico más entendible, más conocido es el famoso ciclo del agua, ¿no? Ustedes saben que el agua pues no es estática, ¿no? Comienza a circular en los océanos, se evapora por la energía solar, es movida por los vientos a través de las nubes hacia las montañas, precipita, escurre, infiltra, llega a los ríos, se acumula en las lagunas o en los nevados, ¿no? Y corre por los ríos, riachuelos y finalmente vuelve a llegar al mar para iniciar ese ciclo. Ese es un concepto, un ejemplo claro de lo que es un proceso ecosistémico. Y dentro de los ecosistemas no solo circula el agua, circula, por decir, energía también, ¿no? Otro proceso ecosistémico es la fotosíntesis, ¿no? Conocen ustedes muy bien el proceso a través del cual las plantas absorben y transforman la energía solar y la transforman en energía química, ¿no? Y eso puede volver esa energía y esta materia también puede ser consumida por otros organismos y así va circulando a través de las cadenas tróficas la energía y la materia. Ese es otro proceso ecosistémico. Y así podemos encontrar diversos procesos ecosistémicos, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo y el ciclo del carbono. Entonces, a partir de este funcionamiento que tienen los ecosistemas, es que se derivan servicios, ¿no? Muchos de estos procesos hacen o son utilizados directamente por los seres humanos y que nuestra vida, nuestras formas de vida, nuestra subsistencia depende directamente de esos servicios ecosistémicos. Si volvemos al ejemplo del ciclo hidrológico del agua, ¿no? Nuestra vida no podría darse si es que este proceso no se daría en los ecosistemas, ¿no? O sea, nosotros, la disponibilidad de agua que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades de consumo o finalmente para producir alimentos a través del riego, se basa fundamentalmente en el proceso ecosistémico de circulación o regulación hídrica. Entonces, los servicios ecosistémicos van a ser bienes y servicios que las sociedades humanas obtienen del funcionamiento de los ecosistemas, ¿no? Entonces, ahí la diferencia. Mientras que los recursos naturales se definían más como bienes, servicios que estaban como un stock, ¿no? Que están como almacenados en el medio ambiente. Pero hay que entender que esa disponibilidad de estos bienes y servicios va a estar
o está definida por el funcionamiento de los ecosistemas. ¿Y qué va a pasar si alteramos el funcionamiento de los ecosistemas como hacemos hoy día? Hoy día nuestra sociedad se empeña en alterar el funcionamiento de los ecosistemas. Las quemas, incendios, ¿no? La contaminación, la apertura de repente o la perturbación de los suelos. Todo eso altera el funcionamiento natural de los ecosistemas. Un ejemplo claro que tenemos respecto a la alteración del funcionamiento de los ecosistemas es el deterioro de los pastizales y de los bosques en las partes altas de las cuencas, ¿no? Ahí los pastos son sobrepastoreados, son quemados constantemente, los bosques son deforestados, ¿no? Se talan indiscriminadamente. Y dentro del proceso ecosistémico natural que se tiene de circulación del agua, la vegetación juega un papel importante para que el agua se retenga en las cuencas. ¿Qué pasa si no tenemos vegetación en la parte alta de las cuencas? Las precipitaciones que periódicamente tenemos simplemente van a escurrir, van a pasar por la cuenca. Y al no tener vegetación, lo único que van a hacer es arrastrar consigo el suelo, ¿no? Incrementando los procesos de erosión. Entonces, por eso es importante mantener la vegetación para mantener también la disponibilidad hídrica. Entonces, acá el mensaje que finalmente debemos manejar es todo lo que disponemos o que satisface nuestras necesidades está en función al funcionamiento de los ecosistemas. Entonces, teniendo claro estas definiciones, podemos pasar a ver qué recursos naturales y a qué servicios ecosistémicos podemos ir asociando en la provincia de Canchis. Bueno, antes, acá está una clasificación que tenemos de los servicios ecosistémicos. Es una clasificación que a partir del año 2000, 2001 más o menos se está manejando. Hubo esos años una evaluación mundial del estado de los ecosistemas a nivel global. Y es la evaluación de ecosistemas del milenio. O sea, pueden buscar eso en internet y van a tener mucha información respecto a lo que son los servicios ecosistémicos y cómo se clasifican y cómo dependemos nosotros directamente de estos servicios ecosistémicos. Entonces vamos a tener servicios ecosistémicos, por decir, de aprovisionamiento, ¿no? Entonces los ecosistemas nos van a dar alimentos, nos van a dar materias primas, nos van a dar recursos medicinales, ¿no? Como pueden ser las plantas medicinales, nos van a dar agua, ¿no? Vamos a tener servicios ecosistémicos de regulación. Ahí tenemos la regulación de la calidad del aire, ¿no? Siempre hablamos de que los bosques son como un pulmón, ¿no? Que oxigenan el planeta, que generan oxígeno. Aquí está ese servicio, la regulación del clima, la regulación del agua, ya que hablamos en cuanto al ciclo hidrológico, el ciclo del agua, la regulación de la erosión, ¿no? Cómo las plantas protegen también las laderas, las partes altas de las cuencas, y si sacamos la vegetación, estamos lamentando después estos eventos en las partes bajas. Vamos a tener purificación del agua, control de plagas y enfermedades. La polinización es otro servicio ecosistémico importante que es prestado por insectos, ¿no? Sobre todo abejas, avispas, ¿no? Que se encargan de polinizar, y la polinización es un proceso importante para la generación de alimento. Muchos de los cultivos dependen de este proceso. Moderación de los eventos extremos. Los de sostenimiento, los que son la base del funcionamiento de los ecosistemas, el ciclo de los nutrientes, ¿no? Hablamos del carbono, del fósforo, del nitrógeno,
la fotosíntesis, ¿no? La transformación de la energía a través de las plantas, la formación del suelo, que también es un proceso que se da en los ecosistemas. Y también vamos a encontrar servicios ecosistémicos de carácter cultural, sobre todo en la parte andina, ¿no? Los pueblos andinos tienen una valorización respecto a las diferentes características de los ecosistemas. Tenemos valores espirituales y religiosos, ¿no? Ustedes saben muy bien, en nuestras sociedades andinas, el agua es un ser sagrado, ¿no? Se tiene un respeto al agua. Los valores estéticos van a estar asociados a la belleza paisajística que van a conformar o van a tener los ecosistemas. La recreación y ecoturismo. Muchos de los ecosistemas pueden brindarnos también características de recreación y ecoturismo. En la provincia tienen ustedes la montaña de los 7 colores, ¿no? Es un ejemplo claro de cómo este ecosistema, bajo estas características especiales de conformación geológica, está sirviendo como un aspecto de ecoturístico, ¿no? Y también hasta la salud mental. Entonces, como ven, el enfoque de servicios ecosistémicos, pues es un enfoque ahora más amplio, más integral respecto a la relación que tiene el hombre y o la dependencia que tiene el ser humano respecto al ambiente. Entonces, ahora sí pasemos un poco a detallar este inventario de recursos naturales de la provincia. Les había dicho al principio que me voy a centrar en algunos de estos recursos, ¿no? Agua, suelo, vegetación y la parte de los recursos mineros. Bueno, ahí está la provincia de Canchis. Les he puesto una imagen satélite para que vean ahí un poco la conformación del distrito, ¿no? En la parte alta tenemos pues los glaciares, la cadena de glaciares del Vilcanota, que constituye la segunda cadena de glaciares más importantes del país, ¿no? Después de la de Huaraz está esta cadena del Vilcanota. A partir de esta característica es que se genera pues estas condiciones especiales ecológicas que pueda tener la provincia. Entonces veamos esas características. Vamos a ver el recurso agua. Entonces, bajo el enfoque de recursos naturales podríamos decir como la cantidad de agua que se tiene en la provincia. Pero bajo el enfoque de servicios ecosistémicos, esto va a estar asociado a diversos ecosistemas que van a generar la disponibilidad de agua. Entonces, uno de los primeros ecosistemas o los principales ecosistemas que definen la disponibilidad hídrica en la provincia es la presencia de lagunas. Entonces tenemos un inventario, ¿no? Hemos desarrollado un inventario de todas las lagunas que podemos tener, lagunas y lagunillas en la provincia, y más o menos tenemos algo de 4.900, o sea, 5.000 hectáreas de cuerpos de agua, ¿no? Lagunas, lagunillas, siendo las más importantes la laguna de Sibinacocha y Zacatencocha, ¿no? En la parte alta de la provincia, asociado fundamentalmente a los glaciares. Entonces, ¿por qué son importantes las lagunas respecto a la disponibilidad hídrica? Porque constituyen los puntos de almacenamiento directo que tenemos del agua en la cuenca. Cuando tenemos la época de precipitaciones, las lagunas almacenan el exceso de agua, ¿no? Y luego poco a poco van a ir soltando el agua y que van a regular su disponibilidad o van a definir la disponibilidad del agua
en la época cuando ya no tengamos precipitaciones, ¿no? Generalmente comenzamos ya entre mayo, junio, julio, agosto, septiembre, donde ya no hay agua. Los ríos van a depender fundamentalmente del almacenamiento que se haya tenido en estos cuerpos de agua. ¿No? Ahí está, la laguna de Subinacocha como el principal cuerpo de agua que tenemos en la provincia. Aunque este cuerpo de agua ahora es regulado, ¿no? Tiene un sistema de regulación que almacena el agua, el exceso de agua que se puede tener en las precipitaciones y también por la deglaciación que se tiene en los nevados. Se almacena esa agua y se va soltando, ¿no? Y esto incluso tiene una influencia enorme en la cuenca del Vilcanota porque define mucho la generación hidroeléctrica que podamos tener en la central hidroeléctrica de Machu Picchu. Es para que vean pues la importancia del almacenamiento de agua que se tiene en esta parte de la provincia. El otro ecosistema importante para la disponibilidad hídrica son los nevados. Entonces, más o menos tenemos mapeados 18.249 hectáreas de nevados en la provincia. Como ven, están ubicados en la parte alta de la provincia y constituyen los más importantes ecosistemas de regulación hídrica. Acá el agua se almacena en forma de glaciares y producto de la deglaciación van soltando o van regulando la disponibilidad hídrica, ¿no? Que va a ser almacenada en las lagunas y posteriormente a los ríos y riachuelos. Ya veremos después los problemas, no estamos tratando los problemas que afectan a estos ecosistemas, pero seguramente más adelante podríamos ir discutiendo cuáles son los problemas que afectan a estos ecosistemas. Bien, otra forma de ver la disponibilidad hídrica son los ríos y que se pueden analizar en las cuencas hidrográficas. Entonces, para la provincia hemos determinado 3 cuencas hidrográficas importantes. La cuenca del río Alto Vilcanota, ¿no? Que va desde la raya hasta la confluencia con el río Salta, ¿no? Esta es la cuenca del Alto Vilcanota. La cuenca del río Salca y la cuenca del río Pitumarca. Estos otros 2 espacios son como intercuencas, que son parte ya de la cuenca misma del Vilcanota medio, se puede decir, ¿no? Listo, entonces, lo importante en estas cuencas es que la definición de este espacio nos va a permitir cuantificar cuánta agua se está generando o se está disponiendo en este espacio. Entonces tenemos estimado, en la cuenca del río Pitumarca, ¿no? Estas es las superficies de cada cuenca, pero aquí está el dato que nos importa. Estos son la disponibilidad del caudal medio anual que tiene cada cuenca. Entonces, fíjense, la cuenca del río Pitumarca tiene 7.7 metros cúbicos por segundo. Mientras que la cuenca del río Salca genera como caudal medio anual 33.43 metros cúbicos por segundo. Y la cuenca del río Alto Vilcanota 7.28 metros cúbicos por segundo. Bien, entonces, ¿por qué la cuenca del río Salca tiene un mayor valor respecto a las otras cuencas? ¿Por qué genera más agua? Porque este dato básicamente es un dato de generación de agua. Lógicamente este dato va a estar definido por la superficie de la cuenca. Fíjense, la cuenca del Salca es mucho más grande que las demás.
Por tanto, toda la precipitación que tenemos en este espacio va a tener o va a ser captado en gran parte por esta superficie, ¿no? Y el otro aspecto importante es la disponibilidad de nevados y de lagunas. Si ustedes devuelven o se devuelven un poco al mapita anterior de nevados y de lagunas, ¿dónde estaban ubicados las lagunas y los nevados? Fundamentalmente en la cuenca del río Salca. Entonces, estos dos elementos pues condicionan o definen esta gran disponibilidad de recursos hídricos. Por ello es que la cuenca del río Salca pues se constituye como la principal fuente generadora de agua del Canopta, ¿no? Gran parte, por no decir casi toda la disponibilidad hídrica o la generación hídrica que se tiene en la cuenca se da a partir de la cuenca del río Salca. Bien, ahora vamos a pasar al otro recurso importante que es el recurso suelo. Entonces, si el agua es importante respecto al mantenimiento de las características, ¿no?, ecológicas y del cual depende también directamente del ser humano, ¿no?, tanto para abastecimiento y producción de energía, el agua no va a ser tan fundamental si es que no está asociado a otro recurso, ¿no?, que es el suelo, fundamentalmente para la producción de alimentos. Entonces, para poder comprender el suelo, los tipos de suelo que tenemos en la provincia y la cantidad de suelos que tenemos en la provincia, tenemos que entender las diversas formas de clasificar el suelo que tenemos. Entonces, tenemos dos formas de clasificar el suelo. Uno es la clasificación taxonómica. Esta es una clasificación científica que se da a los tipos de suelo y se va a dar en función a sus características edafológicas, a sus propias características edafológicas. Entonces, aquí están los diferentes tipos de suelo a nivel de orden, ¿no? Se puede clasificar esto en diferentes niveles, pero para ser más entendible les estoy dejando solo a nivel de orden, mostrándoles a nivel de orden. Entonces tenemos los entisoles, histosoles, insectisoles, los misceláneos, que son una combinación de diversos suelos, y los molisoles, ¿no? Ahí están las superficies también para que puedan visualizar. Veamos estos suelos entisoles. ¿Qué son los suelos entisoles? Fíjense, los entisoles ocupan en nuestra provincia casi 168,000 hectáreas, tienen una buena representación. Y los entisoles, pues, son los suelos jóvenes. O sea, gran parte de los suelos de nuestra provincia son suelos jóvenes, recientes, están en formación. Si uno hace un análisis de estos suelos, o los análisis se hacen la caracterización a través de calicatas, ¿no?, o sea, cortes que se hacen en el suelo, el perfil típico de estos tipos de suelos es más o menos como el que les muestro en la fotografía, ¿no? Va a tener una poca conformación de suelos, ¿no? Apenas en la parte superficial se está conformando entre 20 y 30 centímetros, algo de suelo, se puede decir, arable o cultivable, ¿no?, que pueda producir, que pueda estar asociado a los cultivos. Y el resto todavía está con roca madre, ¿no?, rocas, piedras, ¿no? No hay todavía una conformación propia del suelo. Ustedes saben que el suelo se conforma o se desarrolla fundamentalmente de la erosión de esta roca madre, ¿no? Este material litológico, rocoso que tenemos en la base, por el proceso de erosión y la acción de los elementos, llámese la precipitación y la temperatura, se va desintegrando y se va acumulando. Y por acción también de la vegetación y los organismos va conformando suelo. Entonces, les dije que estos son suelos jóvenes, ¿no? Y por tanto no son suelos muy aptos todavía para la
agricultura, si es que lo vemos ya desde la parte de aprovechable o de uso que se le puede dar a estos suelos. Entonces, vean, tenemos gran parte de la provincia está conformado por este tipo de suelos. Este tipo de suelos también los vamos a encontrar en las riberas del río Vilcanote y del río Salca fundamentalmente. Los ríos también son formadores de suelo, pero los van formando por acumulación, ¿no? Cada crecida van dejando y van acumulando el suelo en ambas márgenes. Esos suelos también se van a definir como ectisoles, suelos jóvenes, suelos recientes. Los insectisoles es el otro tipo de suelos que van a estar ubicados también en partes altas y en las partes bajas de la provincia, pero que ya van a tener cierto nivel de conformación ya de materia orgánica y conformación de suelo. Estos suelos son típicos de los suelos de pastizales. Si ustedes seguramente recorren las partes altas de la provincia y se fijan en cómo es la conformación del suelo de estos pastizales, van a encontrar unos 20 o 30 centímetros de una capa prácticamente de acumulación de materia orgánica, ¿no? Y luego vamos a tener un material ya rocoso, un material en conformación, pero que no es muy aprovechable para las plantas. Prácticamente la vegetación está sostenida por este pequeño estrato. Es por ello que en estas alturas, en estas condiciones, tenemos solo un tipo de vegetación de tipo pastizal, porque las raíces de las plantas, al llegar a estas partes bajas, no van a tener los nutrientes, no van a tener las condiciones para mantener plantas de raíz larga, ¿no? Entonces, las plantas que se adaptan a esas condiciones son plantas de raíz corta, como son los pastizales. Estos suelos tienen esta característica porque están ubicados en condiciones de altitud, ¿no? Están sobre los 3.800, 4.000, 4.500 metros de altitud, incluso hasta más. Entonces, el frío, ¿no? No permite el desarrollo de procesos biogenéticos en esta parte que hagan que esta materia o esta roca madre se vaya transformando y se vaya incorporando como suelo más orgánico. Por eso está muy asociado a los suelos de pastizales. Esos son los insectisoles. Los histosoles, tenemos histosoles. Los histosoles son suelos que van a estar asociados a áreas hidromórficas. Ustedes han visto los bofedales en las partes altas también de la provincia, ¿no? Donde la acumulación de materiales y por la condición de acumulación de materia orgánica y agua generan este estrato, ¿no? Entonces, en la parte alta, algunas veces le llaman turba a este estrato, ¿no? Entonces, esta es una acumulación de materia orgánica, pero que tiene procesos lentos de desintegración. Entonces, todavía no tiene mucha fertilidad. Y entonces, a este tipo de suelos, los insectisoles van a estar asociados a las zonas hidromórficas, bofedales. Gran parte también de la provincia tienen estos suelos misceláneos, ¿no? Suelos que por sus diversas características no podemos clasificarlos todavía, si son molisoles, insectisoles, entisoles, ¿no? Tienen diferentes características, están en procesos diversos de transición. Y los que nos interesan son estos suelos molisoles, que son los que tenemos en menor cantidad, pero que son los suelos más, se puede decir, más avanzados en edad, que han tenido mayor tiempo para su conformación. Entonces ya comienzan a presentar diferentes estratos, ¿no? La roca madre va a estar más desintegrada.
Y estos suelos son fundamentales porque son los suelos de mayor aptitud agrícola. Entonces, nosotros tenemos, fíjense, en la provincia apenas 9.700 y algo de hectáreas de este tipo de suelos. Si estos suelos, por decir, de importancia para la agricultura y la producción de alimentos, están en baja cantidad, en otras latitudes, en otros países, y que determina su potencial agrícola, como pueden ser las praderas en Norteamérica de los Estados Unidos, o las pampas argentinas, o también en Rusia también se tienen estas grandes cantidades de suelo, pues determinan esa producción agrícola, ¿no? A veces cuando vemos las películas, ¿no? Nos muestran en los Estados Unidos unas áreas agrícolas, pues, donde el cultivo se pierde todavía en la vista, ¿no? Y se trabaja con maquinaria, ¿no? Los cultivos de maíz o trigos ocupan inmensas superficies. Todos esos suelos tienen esta característica, son suelos mollisoles. Por eso es el potencial agrícola de esos países, ¿no? En nuestra condición en los Andes no tenemos esa posibilidad de tener esa disponibilidad de suelos. Prácticamente tenemos pequeños parchecitos de este tipo de suelos acá en la provincia de Canchis tenemos, pues, fundamentalmente asociados a lo largo del río Vilcanota, algo por el río Salta, ¿no? Pequeñas manchitas. Si nos vamos a otras provincias, por decir en Calca, Urubamba, todos los mejores suelos que tenemos están asociados al Valle Sagrado, ¿no? Los suelos del Valle Sagrado. Bien. Entonces, lo que les he hablado, esta es una clasificación un poco científica, como les dije, científica y un poco difícil de entender. Tenemos otra forma de clasificar, más entendible, más, se puede decir, digerible, y que está orientada a los productores, y que es la capacidad de uso mayor. Entonces, acá ya no vamos a clasificar los suelos en función a sus características edáficas, sino vamos a clasificar en función a su aptitud. Si sirven para la agricultura, si sirven para el pastoreo, o para plantar árboles, o simplemente no sirven para nada, ¿no? Vamos a ver esa clasificación, a ver qué características tenemos en la provincia. Entonces, tenemos la clasificación de uso mayor de suelos, clasifica los suelos en 4 clases. Los cultivos en limpio, ¿no? Que sirven para desarrollar cultivos anuales, por decir como la papa, el maíz. Luego vamos a tener los cultivos permanentes. El cultivo en limpio se simboliza con la letra A. Con la letra A, por eso les he puesto acá. Cultivo permanente son áreas que pueden servir para cultivos que tienen un periodo de cosecha o de mantenimiento más de un año. Entonces ahí vamos a hablar cultivos como el café, el cacao, ¿no? Estos son los cultivos permanentes. Esos suelos normalmente están en las zonas, en nuestra región, en las zonas de selva alta, ¿no? Donde tenemos gran cantidad de cultivos y asociados a ese tipo de cultivos. Acá en la provincia no tenemos casi este tipo de suelos. Luego tenemos los suelos de aptitud forestal, es decir, donde podemos implementar plantaciones forestales. Se simbolizan con la letra F. Y luego tenemos los suelos de aptitud para el pastoreo, donde podemos desarrollar el pastoreo de ganado vacuno, ovino, y se simboliza con la letra P. Cada clase puede tener niveles de calidad y se simbolizan con números.
hay de calidad agrológica alta, que va con un número 1, calidad agrológica media, que simboliza con el 2, y calidad agrológica baja, que simboliza con el 3. Entonces, podemos nosotros establecer una clasificación o leer esas clasificaciones que tenemos en estos mapas de la capacidad de uso mayor, ¿no? Acá tenemos A2, ¿no? Y acá hay letras en minúscula que son asociaciones a limitaciones que tiene este suelo. Entonces, esto quiere decir que es cultivo en limpio, calidad agrológica media, con limitación de suelo y clima. Quiere decir que este suelo tiene limitaciones de fertilidad y también problemas que pueden ser las sequías o heladas, ¿no? Son y así uno puede ir leyendo, ¿no? Si vemos FA3, cultivo en limpio, calidad agrológica baja. Si tenemos F2, forestal, calidad agrológica media, ¿no? Si tenemos P1, pastos, calidad agrológica alta, ¿no? Y ahí asociados las limitaciones. S que es suelos, C que es clima, W que es asociado a drenaje, ¿no? Que tiene inundaciones, E que está asociado, que es una limitación relacionada a la erosión, que es fundamentalmente suelos en pendiente. Bueno, son detalles de la clasificación, pero lo que nos importa a nosotros es a ver dónde están estos suelos de aptitud para cultivo en limpio, para cultivar maíz, papa, por decir. Entonces tenemos más o menos, si sumamos entre los A2 y el A3, no pasamos del 5% de suelos de aptitud para cultivo en limpio. Y más o menos este promedio es correspondiente o es concordante con el promedio a nivel nacional. A nivel nacional, también nosotros, a nivel de todo el país, el promedio no pasa del 5%. Entonces, muchas veces pensamos pues que tenemos un gran potencial agrícola, ¿no? Pero dejamos o obviamos este detalle, ¿no? Que gran parte de nuestros suelos no tienen precisamente esa aptitud para el cultivo. Gran parte de nuestros suelos van a ver que están más asociados, en el caso de la provincia, al potencial de pastos. Pero veamos, terminemos esto de cultivo en limpio. Acá en la foto, el cultivo en limpio va a estar asociado a las áreas que están en el piso de valle, ¿no? Acá, en esta parte baja. Entonces, para que sea considerado un suelo de cultivo en limpio, tiene que ser un suelo que tenga profundidad, que tenga buen estrato, que esté ubicado en zonas planas, que no tenga mucha pendiente y que tenga buenas condiciones climáticas también, ¿no? Porque puedo tener zonas planas y suelos profundos, pero ubicados en las partes altas, a ese ya no se le puede considerar un suelo para cultivo en limpio, ¿no? Porque la adversidad climática impide el desarrollo de esos cultivos. Bien, entonces fíjense, estos suelos están asociados fundamentalmente al piso de valle del río Villicán y que no superan en total el 5% de toda la superficie de la provincia. Los suelos de aptitud forestal son suelos que tienen limitaciones para la agricultura, pero que tienen características que puedan soportar plantaciones forestales, sean plantaciones con especies exóticas, como en este caso en la foto una plantación con eucalipto, o también con pino se puede hacer, y están ubicados fundamentalmente en las partes, en las faldas de las montañas, de los cerros, ¿no? De las laderas. Esto también tenemos una poca representación, no supera el 2%
de la provincia tenemos poca potencialidad de este tipo de suelos y limitado también, sobre todo con las condiciones climáticas y la altitud. La mayor aptitud de suelos de la provincia están relacionados a los suelos de pastos, ¿no? Estos suelos de pastos van a alcanzar casi el 20% más del 20% de la provincia y van a estar asociados pues a áreas donde tenemos una condición de pastizal y suelos medianamente profundos en zonas relativamente planas donde se puedan implementar acciones de pastoreo extensivo. Y están ubicados pues en las partes altas, pero también tenemos ciertas condiciones de pastos en la parte baja del río Vilcanota, ¿no? Sobre todo en el distrito de San Pedro y de San Pablo, ¿no? Que por el proceso de napa freática muy alta, ¿no? De inundación permanente, no se puede dar la agricultura, pero sí los pastos se desarrollan de manera normal en esa condición. Luego de los pastos, vamos a ver los pastos. Un momentito, por favor. Un segundito, por favor. Siempre pequeñas interrupciones en casa. Les decía, el tema de... Colegas, mientras vamos atendiendo algunos conflictos que se Sí, tienen. sí. ¿Cómo vamos de tiempo? Por favor. ¿Estamos bien? Sí, está bien, Sí, está bien, Violo, no se preocupe. Ya. A ver, los suelos de protección, sí, ya vamos acabando, creo. A ver, entonces más ya casi del 50% de la provincia no tiene, o tiene suelos que no tienen aptitud para el desarrollo de actividades productivas, ¿no? Como puede ser la agricultura, plantación forestal o pastoreo. Son suelos frágiles, superficiales, y que si se hace un mal manejo de estos suelos, estamos propensos a activar o tener condiciones de erosividad, ¿no? Erosión. Pero eso no quita que se puedan utilizar. Se pueden utilizar con actividades compatibles a ese tipo de suelos. Y el ejemplo más claro que tenemos de ese tipo de suelos es la zona de la montaña de los 7 colores, ¿no? Aquí prácticamente las condiciones pues edáficas impiden el desarrollo de cualquier actividad económica de aprovechamiento de los suelos, pero podemos encontrarle otro tipo de aprovechamiento, como en este caso es el turismo, que es una actividad totalmente compatible a estos tipos de suelos y que podemos conservar las condiciones de este tipo de suelo y generar ingresos económicos, ¿no? Entonces, es cuestión solamente de buscarle una actividad económica que sea compatible a estas características, ¿no? Otra puede ser el mantenimiento de poblaciones de fauna silvestre, ¿no? Las poblaciones de vicuñas, por decir, que se pueden mantener también en este tipo de suelos. Son proyectos de conservación. Esos son los suelos de conservación. Y se abrevia con la letra X. En cuanto a la vegetación, ¿no? Que es otro recurso importante y que hemos visto que juega un papel importante en el funcionamiento de los ecosistemas, ¿no? Porque está asociado a la producción de agua, a la regulación climática, a la protección del suelo. El mayor
la mayor disponibilidad de suelos van a estar asociados a los pajonales, ¿no? Los pajonales, pajonales subhúmedos y pajonales subnivales. Entonces, el pajonal es de importancia porque va a estar asociado al tema de la regulación hídrica, ¿no? Si alteramos los pajonales en esta parte, lo que vamos a generar es problemas erosivos y problemas de alteración del ciclo hidrológico. Matorrales también tenemos poca representatividad en la provincia, en algunos puntos. El más característico que tenemos está dado en el cañón de Ananizo, ¿no? Incluso con algunos parches de bosque todavía podríamos hablar ahí, pero el matorral es importante porque también genera condiciones de mantenimiento y protección del suelo, el tema de la regulación hídrica, y se genera también el abastecimiento de bienes no maderables, se puede decir, como pueden ser las plantas silvestres, como plantas tintorias, plantas medicinales, ¿no? En estos matorrales se dan estos beneficios también, o prestan estos beneficios. Y por último, los bofedales, ¿no? De la cobertura vegetal, tal vez los más importantes porque están asociados fundamentalmente a la regulación del agua. Los bofedales actúan como esponjas, ¿no? Son grandes esponjas que tenemos en la parte alta, que cuando llueve se hinchan y retienen el agua y poco a poco van soltando el agua, van regulando el agua para las partes bajas. De ahí su importancia en la regulación hídrica. Lamentablemente estos espacios están siendo sometidos a condiciones de sobrepastoreo, ¿no? Degradación, incluso en algunos lugares al drenaje, ¿no? Se trata de extraer la mayor cantidad de agua y se hacen obras de drenaje, y también se tienen problemas de contaminación o alteración de estos espacios, ¿no? Y dejando de lado la importancia que tiene la regulación hídrica. En cuanto a los recursos mineros, de repente este es el recurso de mayor discrepancia o generación de mayor conflicto, ¿no? Por la naturaleza impactante que tiene el aprovechamiento y explotación de estos recursos. Entonces, como saben, la provincia pues tiene un gran potencial minero. Este mapa que les pongo acá no es un mapa que hayamos trabajado nosotros, es un mapa que ha trabajado el Instituto Geológico Minero Metalúrgico, que es el INGEMET, ¿no? Y precisamente pues nos muestra el potencial que tiene la provincia en cuanto a depósitos de estaño y cobre, ¿no? Fundamentalmente este es un potencial grande que tiene, pero que también se acumulaciones y depósitos de cobre, molibdeno, oro, zinc, hierro, ¿no? Asociados a esta parte de la provincia. Entonces, lógicamente, este potencial pues genera un gran interés de inversionistas, ¿no? Gran parte de la provincia, se dice, está concesionada, ¿no? He puesto acá un mapa que pueda mostrar esa demanda que se tiene respecto al aprovechamiento de estos recursos, pero es un recurso que está presente también en la provincia. Muy bien, entonces hasta acá creo les he tratado de mostrar y resumir un poquito la disponibilidad de recursos que tiene la provincia. De hecho, hay muchos más recursos, hay otros temas de conversar respecto a recursos naturales y servicios ecosistémicos, pero he tratado de sintetizar en lo que creo que es más importante para ustedes y también respecto a la coyuntura que tenemos ahora respecto a la conservación de estos temas, ¿no? Entonces, quedo para vuestras preguntas. De repente tienen algunas preguntas y podemos conversar todavía. Muchísimas gracias, biólogo Wilfredo. Realmente muy didáctica la forma como nos ha presentado los recursos de la provincia de Canchis. Y bueno, hemos estado recordando mucho el cañón de Ananizo, las lagunas de Sinacocha,
el Cerro de Siete Colores, Sí. infinidad de recursos que creo que en la provincia de Canchis es una de las provincias privilegiadas de Cusco. Colegas, yo agradecerle al biólogo Wilfredo, pero antes, por favor, si tenemos algunas preguntas, está el biólogo a vuestra disposición. Pueden hacerlo levantando la mano al costado, en el costado del chat o aperturando su micro. Adelante, colega. Colegas, preguntas. Por el chat de repente tenemos, no logro visualizar el chat. A ver. No, justo estoy viendo el chat y bueno, solamente hay felicitaciones a la ponencia, Ya. no hay ninguna pregunta, pero sin embargo, colegas, si es que tenemos las preguntas, las podemos hacer. Parece que la ponencia ha sido Muy clara, completamente clara, claro. Sí, pasa esta, bastante clara. es un poco técnicos también generan. Sí. Pero Pero bueno, creo realmente que bastante. sí, creo que, bueno, he tratado de ser un poco más claro gráficamente, ¿no? Respecto a estos temas, mostrarles sobre todo la importancia que tienen estos recursos. A ver si acá hay algunas preguntas. Sí, hay algunas preguntas. Estoy viendo ahorita en el chat, por ejemplo, nos dice, ay Dios mío, ahorita le acabo de perder. Nos dicen, ¿qué nos puede informar del agotamiento del agua y su efecto? Sí, sobre el agotamiento del agua. Sí, el problema del agua, como les dije, está asociado al funcionamiento que se tiene, a la circulación que se tiene en los ecosistemas. El agua en sí en cantidad no va a disminuir. La misma cantidad de agua que tenemos disponible en el planeta y para la parte de nuestro territorio se va a mantener. Lo que generamos con la alteración de los ecosistemas es que se alteran los procesos de circulación del agua. Entonces, el agua ya no se queda en el ecosistema, sino simplemente pasa, ¿no? Escurre, le llamamos. Entonces, en época de lluvias, lo que vemos es pasar simplemente el agua y en época de secas nos falta agua para riego, para consumo humano, ¿no? Entonces, si alteramos la vegetación, si alteramos los suelos, este desbalance que vamos a tener entre la disponibilidad en época de lluvias y su falta en época de secas, va a hacer que sea más, esta brecha sea más amplia, ¿no? Entonces, por eso es importante. Si queremos tener agua, tenemos que conservar la vegetación, tenemos que conservar los suelos. Muchas gracias, biólogo. Y hay algunas preguntas con respecto a la flora y a la fauna del Cerro de Siete Colores, si hay alguna que sea exclusivamente de este cerro, ¿no? Sí, a ver, flora y fauna. Sí, bueno, a pesar de que la montaña de los siete colores parece un paisaje muy árido, ¿no? Donde no tengamos vegetación, pero sí se están haciendo hay registros de flora y fauna muy importante, muy particular, muy conspicua para ese tipo de ecosistemas, ¿no? Sobre todo en los temas de líquenes y musgos, que son especies de flora que se adaptan a estas condiciones de escasez de suelo y también de aridez, ¿no? Y asociado a estos líquenes vamos a encontrar bastantes roedores. No se puede visualizar porque es una fauna muy, se puede decir, muy tímida respecto a que no aparece de manera constante, pero sí los registros hacen de que tengamos bastantes
roedores asociados a esos ecosistemas, y reptiles también, ¿no? Que están, se puede decir, más ocultos en ese ecosistema. A ver, ¿qué más me tenían acá? Pues, bueno, he visto también en algunas preguntas también sobre Cerro de Siete Colores, si el agua, por ejemplo, va decolorando el cerro, ¿no? Sí, ese es un tema que se viene discutiendo, ese es un tema que podríamos, que se puede contestar desde la parte geológica. Pero sí, algunas de las formaciones geológicas, lo que pasa con la montaña de los siete colores es que cada franja, cada color que ven es un tipo diferente de litología, es un tipo diferente geológico. Entonces hay algunos de estas formaciones geológicas o estas rocas, ¿no? Que son muy susceptibles al agua, o sea, sobre todo aquellas que tienen contenidos altos de carbonato. Entonces, esas van a ser más fácilmente erosionables. No van a perder el color, pero sí vamos a ver a lo largo del tiempo, lógicamente un tiempo geológico, generación de esos erosivos en la montaña, ¿no? La montaña siempre ahí con esos colores, ¿no? Sino que en el proceso del retroceso glaciar es que recién hemos podido visualizar esa magnificencia de colores, ¿no? Pero en un periodo geológico eso va a tender a cambiar, ¿no? Seguramente nadie de nosotros va a llegar a ver ese tema porque estamos hablando en periodo geológico en miles y millones de años, ¿no? Gracias, biólogo. Y bueno, creo que esas son todas las preguntas que había en el chat y ya nos ha contestado. El gran reto cuando se habla de conservación, muchas veces la gente somos bastante irresponsables y eso es verdad, ¿no? Sí, en verdad, Tal vez claro, el que genera toda esta inestabilidad climática, esta crisis ambiental ha sido el ser humano, ¿no? Respecto a que muchas de sus actitudes están relacionadas a la explotación y aprovechamiento irracional de los recursos naturales, ¿no? Con el concepto de recursos naturales, manejábamos de que los recursos naturales es como un almacén que nunca se iba a agotar, ¿no? E incluso los recursos naturales renovables nunca se iban a acabar porque se iban. Pero ha sido tanto el nivel de explotación como por decir, la anchoveta es un ejemplo claro de la irracionalidad de la explotación que tienen los seres humanos respecto a un recurso natural renovable, ¿no? Hemos sobreexplotado las poblaciones de anchoveta y prácticamente llevando a una disminución de sus poblaciones que ahora es pues, difícilmente ya aprovechar este recurso, ¿no? Tenemos que estar poniendo vedas o limitando su extracción. En el caso de la anchoveta en el mar Perú. Gracias, biólogo. Y nos preguntan también sobre el cambio de coloración de los ríos, como por ejemplo el río Salca y si es efecto de erosión, es otro fenómeno. Y también creo que hemos observado cerca del cañón de Ananizo, por Janchipacha más o menos, el río Colorado, ¿no? Tal vez algún comentario sobre ese fenómeno, Sí, biólogo. bueno, la coloración del río va a estar en función a las formaciones geológicas o tipos de suelo también que atraviesa el río, ¿no? Entonces el río tiene un proceso natural de erosión, ¿no? Va erosionando, va socavando los márgenes y esos márgenes van a tener diferentes tipos de suelo geológicos, ¿no? Que pueden tener diferentes coloraciones, ¿no? Y que eso va a repercutir en la época de lluvia, sobre todo, vamos a tener un incremento del proceso erosivo y el incremento de sedimentos en el agua del río y que va a reflejar en el color del agua, ¿no? Que vamos a ver. Pero eso también es un indicador indirecto del proceso erosivo que tiene la cuenca. Cuando el agua del río es clara, no tiene un color, quiere decir que la erosión es mínima en la cuenca. Pero cuando el río tiene un color chocolate, ¿no? Como a veces vemos,
tono más rojizo, es evidencia de que algo está pasando en la cuenca, ¿no? Y eso es la erosión. La erosión es un proceso fuerte que se está dando en la cuenca que implica cambio en la coloración del agua del río. Muchas gracias, biólogo. Y nos preguntan sobre la explotación del litio y cómo va a afectar al ecosistema. Sí, bueno, todo proceso de explotación de recursos metálicos genera pues fuertes impactos en el ecosistema, ¿no? Prácticamente se pierde cobertura vegetal, se pierde suelos, ¿no? Se pierde fauna, se pierde también la calidad del aire. Pero esto va a depender mucho también de la tecnología que se utilice, ¿no? Y de la naturaleza de la fuente de explotación que tenga el litio, ¿no? En el caso de la mayor reserva de litio que se tiene en Bolivia, por decir, ¿no? Que son los salares, ahí la explotación es prácticamente a superficie, ¿no? Prácticamente no, casi el litio, el recurso está en la superficie, así que no va a haber mayor problema. En otros tipos de yacimientos de litio, como tenemos en Puno, el litio está de manera subterránea, está en la parte subterránea, ahí sí va a generar mayores impactos porque se van a necesitar grandes movimientos de tierra, ¿no? No, muchísimas gracias, biólogo, y creo que ya nos ha contestado absolutamente todas las preguntas que habían en el chat y además la ponencia ha sido bastante interesante, didáctica. Creo que ya no hay más, ya no habiendo muchas más interrogantes. Le agradezco a nombre de la UGEL Canchi la predisposición que ha tenido con nosotros, igualmente al Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, la coordinación que ha podido hacer con la UGEL Canchis para que usted esté presente. Realmente la calidad de ponencia que nos ha brindado el día de hoy creo que ha dejado muy satisfechos a todos los presentes. Pero solo queda más que agradecerles por la invitación. Espero que haya podido satisfacer las expectativas de mi presentación. Y bueno, si ustedes necesitan material, mapas, necesitan cosas así para vuestro trabajo, trabajar con los chicos, gustosos, ¿no? Para atenderlos en las oficinas de Lima y poder transferir la información que requieran, ¿sí? No hay problema. Ahí les he dejado mi correo electrónico en la presentación. Entonces, un correíto y coordinamos para cualquier material que necesiten. Muchísimas Bien, gracias, entonces, muchísimas biólogo. gracias a ustedes por la atención. Sí. Muchas Bien, gracias. gracias. A Gracias. ustedes, Gracias. muchas gracias. Gracias a todos también los que se han conectado el día de hoy. Y bueno, los esperamos en el próximo viernes de Ciencia e Investigación. Gracias. Muchas gracias. Colegas, no se olviden por favor de la encuesta y el chat, que está la encuesta que está en el chat y la asistencia. Bien, colegas, hasta el próximo viernes de Ciencia e Investigación. Recordemos que la siguiente semana, el día 22, es Día Mundial de la Tierra y todos tenemos que seguir protegiendo nuestros recursos naturales. Gracias, colegas. Nos vemos el próximo viernes de Ciencia e Investigación.